Nuestra invitada de hoy, una invitada maravillosa, como les dije al inicio, un corazón enorme, una persona que nos trae una experiencia de vida, que se atrevió a contarla, que se atrevió a exponerla al mundo, porque vive algo en el año de 1988. Estamos en tiempos en que las personas que han vivido esas experiencias están contándolas al mundo. Están, como decimos nosotros, exponiéndose, contando, pero cada vez más va creciendo esa ola hermosa de espiritualidad donde todos nos comparten las experiencias vividas. Ella fue, hasta el año 2016, gerente de negocios de una empresa canadiense, una mujer con una estructura maravillosa. Ya la van a conocer y se van a conectar con ella de una forma muy rápida, porque ella es alguien muy especial. Mi querida amiga, un abrazo enorme, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, muy feliz de tenerla junto a toda esta familia de personas que se conectan alrededor del mundo. Gracias. Yo también estoy muy feliz, Cristian, muy agradecida, qué bendición que me hayas invitado. Estoy súper contenta. Aquí la estoy recibiendo a todos mis amigos de Colombia y de otras partes del mundo desde mi cocina. Pues María Elena, yo le quiero dar las gracias porque abrirse a contar una experiencia vivida en el año 88, ya estamos por el año, unos años mucho más adelante, pues significa que usted se atrevió a contar, a decirle al mundo qué sucedió. Aquí todas las personas estamos en esa expectativa de saber qué pasó en su vida, que indudablemente se la transformó y hoy la lleva por un camino donde todos los días va aprendiendo más y todos los días tiene algo más que aportarle a todas las personas que se acercan y le preguntan, Marilena, ¿y cómo es esto? ¿Qué sucedió en el año 1988 en Buenos Aires? Sí, claro, con todo gusto se los voy a contar. En un principio, efectivamente, yo, como han pasado 33 años desde esta experiencia, para mí, créeme que ha sido difícil el tema de enfrentar que alguien me entreviste para contar algo, que yo guardé tanto tiempo y que fue una experiencia tan íntima y tan sin explicación para mí durante muchos años. Yo traté de explicarme lo que me había pasado. Yo no soy una persona muy mística, yo soy bien práctica. Y además era muy joven cuando esto ocurrió. Entonces, como no me pude explicar realmente lo que había ocurrido, yo simplemente lo guardé. Lo escribí y lo guardé. Y dije, esto yo no se lo voy a contar ni al gato. Por lo menos hasta que yo no haya recibido algún tipo de idea de qué se trataba. Yo creo que lo que me pasó fue algo muy adelantado a nuestro tiempo. Hoy día, naturalmente, ya se puede comprender mucho más. Yo aún tengo algunas interrogantes, entonces quiero decirle a las personas que yo misma no tengo todas las respuestas de lo que me ocurrió. Sin embargo, debido a algún tipo de premura, en el tiempo, es que esto se reveló, no porque yo haya querido, sino porque mi Claro. editor me dijo que yo tenía que publicarlo y escribirlo, mi marido estuvo de acuerdo, y yo sentí que era algo que a lo mejor podía aportar a alguien en este momento en particular. Así es que si quieres te cuento Claro, lo que por ocurrió, favor, ¿ya? total. Mira, pero antes quería un poco dar esa explicación, Sí, ¿no? Porque de verdad yo camino todavía con muchas interrogantes. claro. Bueno, lo que pasó es que siendo yo muy joven, me invitaron a hacer un curso de Tai Chi en Santiago de Chile, porque vendría un maestro chino. Yo no tenía ningún interés, yo fui de curiosa. Entonces, no es que el destino me haya llamado, no, yo fui porque me invitaron y encontré divertido. Y me gustó mucho hacer Tai Chi. Y entonces me ocurrió, junto con la persona que me llevó, conversar con el maestro, que se llamaba Wan Xing, y proponerle estudiar con él un tiempo en Buenos Aires. Y él me dijo que me contestaba el otro día. Y yo dije, va, qué raro, pero ¿qué se habrá creído este chino? Entonces, que me tramita. Total, que volví al otro día y él estaba muy serio y me dijo, mire, en la vida es importante que un maestro deje un discípulo.
y a mí me gustaría que usted fuera mi discípulo. Por lo tanto, yo lo invito a mi casa para que usted comparta con mi familia durante 3 meses. Entonces esto fue en agosto de 1988. Y yo le pregunté por qué se había demorado. Me dijo, es que hay algo en usted y yo la debo preparar. Y entonces yo con esta cosa así media enigmática, tomé mis maletas y me fui. Me fui a Argentina. En ese tiempo el cambio del dólar favorecía mucho a Chile, así es que programé 3 meses para ir y aprender con él. Así es que llegué, muy encantador, muy simpático, muy divertido. Él tenía una escuela con sus alumnos antiguos, ya todos hacían tai chi maravilloso, yo iban para un lado, yo iba para el otro. No atinaba yo nunca porque tampoco él explicaba. Entonces yo empecé a hacer unos dibujos y me dijo, usted inteligente, me dice, usted dibuja movimiento, yo explica, porque él hablaba así. Y entonces me empezó a explicar porque él vio que yo tenía tanto interés por aprender. Y entonces ya me organicé en mi cabeza y empecé a entender qué significaba esto. Hacíamos mucho ejercicio, por lo menos unas 4 veces al día. Y una noche, cuando ya llevaba una semana o 10 días en esto, de pronto una noche yo despierto y estoy mirando mi cuerpo. Y me da una sensación divertida, como diciendo, ay, dije yo estoy durmiendo ahí abajo, ¿y por qué estoy aquí? Y veía todo como una neblina. Y entonces de pronto vi unos cables de luz de distintos colores y sentí que fui como succionada por esos cables. Y llegué a un punto que era un lugar con hielo, que tenía en el cielo luces de colores, por lo tanto yo muy consciente, sabía que no era un sueño, y dije, esto es la aurora boreal, por lo tanto tengo que estar en el polo norte. Y pensando eso, de pronto vi a lo lejos unas personas y al desear caminar hacia ellos, solo estuve al lado de ellos, no tuve que desplazarme. Mi deseo me dejó ahí al lado. Todo era gente joven y de distintas razas, había gente colorina, chinas, de color, en fin, toda una gama como si hubiese sido una muestra de la humanidad, todos jóvenes, todos vestidos de la misma manera, con unas poleras blancas, jeans, y yo decía, qué raro que esta gente está tan desabrigada aquí en el Polo Norte. Y estábamos frente a una cueva y alrededor había vegetación. Yo decía también, esto es muy raro, porque si estamos en el Polo Norte, ¿cómo es que hay vegetación en esta parte? Me hacía preguntas. Claro. Y de pronto toda esa gente comenzó a entrar hacia esa caverna que descendía. Y yo dije, bueno, donde va Vicente va toda la gente. Así es que yo me colé por el lado y dije, me voy a poner delante para ver mejor. Y entonces al descender por esta caverna, todo el mundo en silencio, tranquilamente, menos yo que iba hecho un alboroto, así tratando de abrirme paso y a ver qué pasaba. Entonces de pronto llegamos a un lugar, a un espacio circular, y en ese lugar había una serie de hombres que eran todos iguales, que estaban suspendidos en el aire como a 1 metro de altura, y ellos medían alrededor de 3 metros. Eran unos hombres fabulosos, porque si bien en sus rostros se veía su madurez, eran unos rostros de un color, yo diría cobrizo, con unos ojos café muy grandes, peinados hacia atrás, con su pelo cano. Emanaba de ellos como una sabiduría, como si fueran seres muy antiguos, pero a la vez eran muy atléticos. Tenían todos un buzo azul con un cordelito blanco en la cintura y su cuerpo era un trapecio. Y yo admiré a estos hombres y me parecieron una cosa fabulosa. Y los miro y digo, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Pensé. Y esos hombres nos miran a todos y yo sé que nos hablan a todos y dicen, todos ustedes están siendo preparados para el futuro. Mira la frase, que recién yo hoy día entiendo que gente como tú y yo fuimos preparados para este momento. En ese momento, hace 33 años, yo no lo entendí, pero hoy día sí. Y entonces dice, ¿y tú?
vas a conocer esto. Y me muestra, se abre una puerta hacia la derecha de esta caverna y yo veo unos computadores. En ese tiempo no había internet y no había esos computadores tan sofisticados que él me mostró en ese momento, que son los que hoy día todos usamos de manera regular. Hace 33 años yo vi lo que íbamos a usar hoy día. Y luego me muestra hacia atrás de la caverna una nave, como un ovni, como una lenteja. Y yo había visto ese tipo de naves cuando era chica en el campo, en un pueblo en el sur de Chile. Y le dije, qué lindo, le dije un ovni, ¿y qué tengo que hacer para conocer eso? Y me dice, todo lo que están haciendo, porque habló en plural, todo lo que están haciendo está bien hecho. Y de allí, de pronto yo no recuerdo más, pero volví a estar en ese lugar blanco y esos cables me tiraron hacia atrás. Y yo caí en mi cama, con una sensación muy, muy terrible de mareo, estaba descompuesta, me dieron náuseas y estuve muy mareada. Y entonces, ya cuando me recuperé, al otro día le conté a mi profesor, le dije, oiga, mire lo que me pasó. Le dije, yo anoche volé para no sé dónde y estuve con una gente rara que me dijeron estas cosas. Y mi maestro me dijo, son maestros, precisa más tai chi. ¡Ay! ¿Sabes tú que me empezó a entrenar todos los días a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 10, a las 12? Todos los santos días, 180 movimientos de la mañana hasta la noche. Yo recuerdo que hubo unos días que yo le tiré un zapato, así cuando me fue a buscar a las 4, y yo le tiré un zapato así, ¡pa! Déjeme dormir, porque no daba más. Pero ocurrió que mi cuerpo se fue fortaleciendo en esos meses. Se hizo muy flexible. No volví a tener otra experiencia similar. Pero ya cuando el tiempo se acercaba que ya iba a terminar el curso, yo notaba que estaba muy flexible, muy fuerte, muy dinámica y algo había cambiado también energéticamente dentro de mí. Eso fue lo que yo sentí claramente. Y cuando ya faltaba una semana en noviembre para regresar a Chile, empecé yo a tener una especie de obsesión con esos hombres de la caverna. No podía dejar de pensar en ellos. Hoy día yo entiendo que eso que yo sentí como una obsesión realmente era una especie de canalización, Un ¿no? llamado. Era un llamado, porque me levantaba en la mañana y pensaba en ello y pensaba, Claro. y dije, como no tenía ninguna preparación espiritual como hoy día todo el mundo tiene, estamos hablando que en ese tiempo hasta leer un libro era difícil. Entonces yo dije, esos hombres tienen que ser hombres que existen, que hay una inteligencia en ellos, que saben cosas que yo no sé, y yo quiero hablar con ellos. Sentí una necesidad de comunicarme con esos hombres de la caverna. Y entonces llamé a una amiga del curso de Tai Chi y le dije, oye, me pasó esto hace unos meses y yo quisiera comunicarme con estos hombres. Ah, me dijo, yo tengo una idea de esas cosas estúpidas que se nos ocurren cuando somos jóvenes. Me dijo, ¿por qué no ponemos unos papelitos y ponemos un vaso y nos comunicamos? Porque yo me comunico con mi abuelita, por favor. Y yo encontré eso muy estúpido, pero a falta de un sistema mejor, encontré que ya, bueno, peor es más Carlaucha, así que ya hagamos eso. Y entonces ella, en la noche del 9 de noviembre, me acuerdo súper bien, del 88, llega y recortamos unos papeles con letras y pusimos un vaso gigante al medio. Entonces dijimos, bueno, si esto se mueve, es que realmente algo ocurre. Hay conexión, claro. Sí, sí. Y entonces yo lo único que hice fue decir que yo quería comunicarme con esos hombres de la caverna que yo había visto, que no quería nada material, que solamente quería aprender a ser mejor persona. Mira lo que hice, la potencia de esa invocación fue tan inocente y a la vez tan honesta, tan profunda, teniendo esa inocencia de la juventud, ¿verdad? Que tiene un poco una mezcla entre curiosidad y deseo de aprender,
de ser mejor persona. Y entonces estuvimos esperando allí entre que nos dio risa y mira la estupidez que estamos haciendo. Cuando pasaron las 12 de la noche, de pronto, y las dos teníamos nuestro dedo puesto en el vaso gigante, de pronto ese vaso se empieza a mover, Cristian, y tú no sabes lo que es eso, el terror que te da que una cosa grande se mueva sola. Yo le dije a mi amiga, ¿tú moviste esto? Me dijo, no, tú lo moviste. No, le dije, yo no lo moví. Mira, nos dio un miedo y esto se mueve hacia la letra J y vuelve al centro. Y se mueve hacia la letra A y vuelve al centro. Mira, y en eso suena el citófono. Y las dos gritamos y saltamos como loca, el vaso saltó lejos, las letras se cayeron. Y fuimos, mira, yo fui toda temblando y eran unas personas que nos querían venir a buscar para salir y yo le dije que no, que estaba ocupada, chao, les colgué el citófono. Entonces el señor del citófono me dice, es que yo la llamé muchas veces por teléfono y su teléfono no suena. Ya le dije yo, no importa, chao, y le colgué. Y entonces dije, aquí hay una intervención extraña, ¿por qué el teléfono no sonó? No suena, claro. Es decir, aquí además hay inteligencia que es capaz de intervenir sistemas de comunicación físicos. Claro. Bueno, volvimos a la mesa, le pedimos perdón a quien fuera y continuamos el experimento y el vaso volvió a moverse hacia la letra A y a la letra N. Entonces formó la palabra Juan, que podía haber sido XZ, Ramiro, lo que fuera, ¿sí? Pero en el fondo es, me estoy identificando, que es lo que corresponde en un protocolo de gente educada del universo que diga su nombre. Entonces, Total. sí. Y de pronto yo empecé a sentir un dolor en la parte posterior de aquí, la nuca, y sentí un calambre, así. Y se me acalambró el hombro y el brazo derecho y toda mi mano se acalambró, se contrajo la musculatura. Y entonces yo le dije a mi amiga, ¿qué hacemos? No sé, me dijo, te voy a pasar un lápiz, capaz que quiera escribir. Y entonces ella trajo urgente un lápiz, un papel, tratábamos de mover este brazo, no se movía, era una piedra. Y de pronto, entonces, al pasar el lápiz, como si fuera una tenaza, esto hace así y baja, como esos tocadiscos antiguos sobre el papel, sin ningún control de mi parte. Y comienza a dibujar esta mano un mapa muy rápido, donde yo veo toda América del Sur, veo América del Norte distinto, parecían unas hilachas realmente. Y veo Europa como unos islotes, veo África bien, y yo dije, oye, este espíritu parece que no sabe de geografía, porque mira el mapa estúpido que hizo, ¿cómo hace este mapa con estos islotes? Y además un continente inmenso como en el Mediterráneo, al sur de Italia. Entonces yo dije, oye, esto es muy raro, y teníamos miedo, Cristian, teníamos miedo de lo que estaba pasando, pero de alguna manera sentimos que teníamos que aguantar ese primer tirón para ver qué es lo que estaba pasando. Entonces yo le dije, mira, por favor, dime cómo te estás comunicando a través de esto, porque yo no estaba ni en trance ni mucho menos, estaba hablando como quien habla contigo ahora. Y entonces me hace una serie de dibujos que yo pude reconocer por estudios previos que tenía del sistema sensitivo motor humano y de las neuronas con las cuales estaba él comunicándose. Me acuerdo súper bien que eran las neuronas piramidales y también unas que se llaman gigantes de Betz. Y a través de ese sistema sensitivo motor yo entendí que en ese momento lo estábamos compartiendo y que eso a mí, aparte de provocarme este dolor físico, no me causaba ningún otro tipo de malestar, ¿sí? Sino que nos adaptamos, compartimos en este momento una parte de tu sistema nervioso con el cual se podía comunicar. Bueno, y nosotras ante esto dijimos, esto es un festín, podemos preguntarle de todo, así, al espíritu, de todo, y queríamos preguntar, pero este lápiz no se movía. Y entonces entendimos que al poco andar era este ser quien deseaba entregarnos
un tipo de información. Entonces, en vez de nosotras preguntar, permitimos que a través de los dibujos se expresara. Y la conversación duró como unas 6 horas, toda la noche. Por lo tanto, entre que empezamos a aprender cómo se comunicaba, entendimos que los números los hacía para el otro lado, porque estaba como al otro lado de nosotros, como en otra dimensión. Por lo tanto, era como un espejo. Ya, y esas cosas las fuimos entendiendo con mucho trabajo. Y el mensaje de él es que en la Tierra, así, porque eso se transformó de dibujos en escritura. Y entonces escribe una frase que dice, falta paz en el mundo y falta amor, pero habrá maestros de amor para sostener este mundo y los mundos. Eso fue lo que escribió. Y entonces nosotras quedamos muy impactadas, pero yo entendí que era cierto, que faltaba paz y faltaba amor. ¿Quiénes serían esos maestros de amor que sostendrían el mundo y los mundos? Para mí era una incógnita en ese momento. Creo que hoy día lo tengo más claro, ¿sí? Tal vez seamos nosotros mismos, desde nuestra sencillez, desde nuestra casa, desde nuestras conversaciones, ¿sí? Tal vez podamos despertar eso y podamos sostener el mundo y los mundos. Bueno, la cosa es que entendimos que ese mensaje era muy dulce, que era muy esperanzador y prontamente el siguiente mensaje que recibimos fue el nombre de una de las personas que estudiaba también con nosotras. Y luego este lápiz cayó, simplemente cayó. Mi brazo se relajó, esa comunicación terminó y como ya eran las 6 de la mañana, nosotras llamamos a esa amiga. Y ella dijo, estoy segura que yo conozco a ese hombre. Ah, perdón, porque el último dibujo fue el rostro de un hombre. Y ese hombre arriba de su cabeza tenía un ovni y estaba señalando al cielo. Entonces, cuando llamamos a nuestra amiga, ella dijo, estoy segura que conozco a este hombre, juntémonos a la noche en la Plaza San Martín en Buenos Aires. Y así quedamos. Yo salí ese día, estaba muy nerviosa con lo que nos había pasado, mi amiga se fue, yo tenía miedo, no quería volver al departamento. Claro, total. Anduve todo el día por fuera, pero me sentía rara, así, me sentía como, no sé, más liviana, más como que algo me estaba pasando en el cuerpo, como una electricidad, una cosa extraña. Yo decía, no andará Juan por ahí. Claro. Y bueno, pasaron una serie de cosas hasta que en la noche me preparé yo para este encuentro con mi amiga y me puse un buzo blanco, ¿sí? Que usaba para hacer tai chi. Y tomé los dibujos, los mapas, me los guardé en el bolsillo y partí para la plaza para encontrarme con ellas a las 9 de la noche. Y entonces llegué y me puse a hacer tai chi, que es una práctica muy habitual que hace la gente en Buenos Aires, para hacer tiempo mientras ellas llegaban. Y no llegaban. Y no llegaban. Entonces de pronto veo que viene un hombre muy alto, me llamó la atención porque venía tan abrigado. En noviembre hace calor acá en el hemisferio sur. Esa noche hacía calor y este hombre se acercaba con unos pasos de zancudo gigantes. Y yo me doy otra vuelta en el tai chi y veo que se viene acercando y me doy otra vuelta y de pronto ya lo tenía al lado. Y era un hombre de más o menos 1,95 m, muy alto, muy delgado, y me dice, buenas noches, María Elena. ¿Trajo los mapas? Ay, Dios mío. Y yo, Cristian, casi me muero del susto. Casi me meo. Mira, casi me pasó de todo. Me puse a temblar, me puse a llorar, ¿sí? Y quise huir. Yo sinceramente quise arrancar, pero no pude. No pude porque una fuerza me afirmó allí y no sabía bien qué hacer.
y él era muy amable, tenía un acento bien extraño. Me dice, no se preocupe, me dice, no le voy a hacer nada. Tome asiento. Y entonces me lleva a un banquito allí, me toma del codo, esta fuerza me suelta. Y me toma del codo y me siento en un banco, él se sienta al lado izquierdo y viene otra persona más, un hombre más joven, se sienta al lado mío, me dice, María, buenas noches, así muy alegre, muy contento, y yo me seguía llorando, y se quedó un hombre más chico cerca como mirando, que me hizo una seña, así como nada más. Tranquila. Sí. Y entonces estaba un hombre a cada lado, tranquilamente, como esperando que a mí se me pasara el llanto y el miedo Claro. y los temblores. Y entonces, de verdad que yo no podía controlarme, era como que la adrenalina me saltaba por todos lados. Hasta que finalmente empecé a respirar, ¿sí? A tranquilizarme. Y ellos ahí, pues como hacen los hombres, pues cuando esperan cuando uno está llorando que se le pase, bueno, ellos hicieron lo mismo, así que yo supongo que eso debe ser algo universal. Así que me preguntaron cómo estaba y yo les dije, estoy muy nerviosa, no sé qué está pasando, ¿quiénes son ustedes? Entonces me dijeron que estuviera tranquila y me preguntaron si hablaba inglés, porque para ellos era más fácil. Yo les dije que sí, que hablaba inglés, por lo tanto la comunicación se desarrolló en inglés a partir de allí. Y me hicieron algunas preguntas, me preguntaron cómo me sentía, que volvieron a insistir que si había llevado los mapas, y yo le dije que sí, y que él era el hombre del dibujo. Le dije, usted es el hombre del dibujo. Y entonces le mostré los mapas y al mirarlos, ellos conversan entre ellos, pero en un idioma súper raro, así más raro que pescado con hombros, así No, una cosa y aquí lo interesante, extrañísima. Marilena, es que estamos hablando de una experiencia en carne y hueso. No estamos hablando de una experiencia Claro, corpórea, en carne y hueso en una plaza de Buenos Aires. claro, si esto no era Wow, una visualización ni una claro, imaginación, estos hombres estaban allí físicamente, yo los toqué, ¿sí? claro. Y estaba asustada, po. Entonces le muestro los mapas y ellos conversan entre ellos en un idioma súper raro, como lleno de letras A, muchas consonantes. De pronto solo se observaban entre ellos y me daba la impresión que se comunicaban entre ellos también de alguna manera. Así es que me dijeron que, y guarda los mapas, guarda los dibujos, él guarda los mapas y se queda con ellos. Entonces me dicen que esa información es muy importante para ellos. Y yo les digo, ya, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué saben mi nombre? Eso era como lo que más a mí me intrigaba, ¿no? ¿Por qué sabían mi nombre? Entonces me dijeron, mira, nosotros no podemos decirte de dónde venimos. Ahora me dijeron, nosotros venimos de Europa, pero no somos de acá. Yo no soy de la tierra, me lo dijo con todas sus palabras, pero yo viví en la tierra. Morí en tiempos de Hitler. Y yo pensé si es que era un muerto, pues ¿qué sabía yo de reencarnación o nada? Yo dije, no será un fiambre que estoy hablando, ¿qué me está Claro, pasando? todas las dudas pueden pasar en la mente, además del susto, pero al mismo tiempo de los nervios viene la coincidencia de saber lo que había pasado la noche anterior, todo lo que habían vivido, lo que habían experimentado. No podía ser una casualidad eso que estaba Claro, sucediendo, era algo mágico que estaba viviendo. muchísimo y extraordinariamente inusual, Claro, además, muy inusual. Entonces yo lo que entendí era que tenía que tranquilizarme, porque si yo me tranquilizaba, entonces iba a poder entender lo que me estaba ocurriendo. claro. Entonces dije, ya, yo tengo que hablar con estas personas. Si yo hablo con ellos, me van a informar. Así que María Elena, calmación, tranquilízate, sosiégate. Así. Sí, Entonces sí, sí. trataba de calmar mi cuerpo, todo. Y entonces eh, me dijeron que ellos viajaban por el mundo contactando a personas como yo para darles información que era relevante para el futuro de la Tierra. Y por eso ellos sabían mi nombre. Entonces le dije, ya, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces él me dijo, nosotros somos apóstoles. Y yo pensé, así serán como los de la Biblia. Le dije, ya, pero
¿cómo apóstoles? Entonces, ¿qué significa apóstol? Y me dicen, apóstol significa servidor. Ya les dije yo, ¿y a quién sirven? A Jesús, el Cristo. Oye, entonces yo me quedé pensando si serían apóstoles así como los de la Biblia. Claro. Yo había estudiado en un colegio católico, entonces pensé que podía hacer eso. Y entonces yo dije, oh, ¿no será así como los tiempos antiguos que te venían a visitar, así como los ángeles, y te vienen a decir algo? Pensaba, ¿no es cierto? Claro, todo lo que puede Dije, pasar por la mente de una persona que está todo, viviendo esa experiencia de qué es esto, cómo que así que apóstoles en un parque en Argentina, o sea, claro, todo eso pasa por la mente en ese momento. claro, y además vestidos como cualquier hijo de vecino, y tampoco muy Claro. elegante, porque parece que se habían comprado la ropa en la Feria de las Pulgas. Sí, Eran así como ordinarios, entonces no tenían túnica y ninguna cosa rara, eran como cualquier persona, pero eran muy especiales, entonces entre que me dio susto y yo dije, ya, ¿y qué es lo que me tienen que decir? Entonces me dijeron, mira, en el futuro de tu planeta va a haber un realineamiento de energías. Eso significa que los campos electromagnéticos de tu planeta van a disminuir y la energía, la frecuencia va a aumentar. Y eso va a traer grandes cambios a tu planeta. Algunos cambios serán de naturaleza geológica y geofísica en una parte del planeta, pero en otra parte del planeta será un cambio de naturaleza espiritual, un gran cambio de naturaleza espiritual. Tú no estás involucrada en los cambios geológicos y geofísicos, sino en aquellos cambios de naturaleza espiritual. Y es por eso que nosotros estamos acá. Y hay otra cosa más. Cristo va a volver a la tierra. Yo en ese momento pensé, Cristo Jesús, porque era lo que yo había aprendido. Hoy día yo sé que Cristo es una energía, ¿sí? Y que Jesús fue el ser humano capaz de traer esta energía en sí mismo a la tierra. Pero en ese momento yo pensé que me hablaban de Jesús. Entonces yo les pregunto, ¿Jesús va a volver? ¿Jesús va a nacer? Les pregunto yo, ¿Jesús va a nacer otra vez? Y yo dije, ¿no seré yo la Virgen María? Pero había un requisito que no cumplía, así que después yo misma deseché posibilidad, claro, esa posibilidad, claro. así que dije, no, eso no puede ser. Entonces ellos me dicen, no, Jesús no va a nacer, el Cristo va a volver a la tierra. Y eso como que yo no entendía mucho, Claro. pero y me preguntaron a mí, ¿y eso a ti qué te parece? Ah, bueno, le dije, a mí me parece estupendo porque aquí en la Tierra está todo revuelto, así que yo creo que sería muy buena idea que él volviera. Entonces me dijeron, ¿y a ti te gustaría ayudar en el retorno de Cristo a la Tierra? Y yo les dije, pero es que Cristo no necesita mi ayuda, po. Yo creo que él puede volver solo. Entonces, no creo, le dije que yo pueda ayudar en eso. Ya me dijeron, pero si tú pudieras, si realmente tu ayuda fuera necesaria, ¿tú lo harías? Ah, por supuesto que sí, pues le dije yo, si el Claro, problema, por supuesto, si el problema es la escasez de personal, sin duda le dije, yo estoy dispuesta a eso, no hay problema, claro que sí, por supuesto que me gustaría. Yo ya me empecé a relajar porque vi que ellos eran muy amables y que no me iban a abducir, ni se ponían verdes, ni nada. Entonces, como que ya me relajé y empecé a conversar. Entonces, me dijeron, bueno, mira, si tú quieres ayudar, el gran cambio espiritual se refiere a un cambio de conciencia. Por lo tanto, tú primero tienes que ver cuál es el estado de la conciencia de los seres humanos y cuál es tu rol en el despertar de una nueva conciencia. Entonces, para eso, para que tú sepas primero cómo está la conciencia humana, tú vas a viajar por todo el planeta. Y a mí me dio risa, pues entonces le dije, ¿cómo voy a viajar yo por todo el planeta? Le dije, ¿ustedes están tontos o comieron caca? Yo no tengo ni uno para viajar.
Y entonces quedaron pensando los dos. Marielena, ¿qué edad tenía en ese momento? ¿25 años? 24, 24. 24 años. 24 años y Ay, qué está frente a los apóstoles que le están hablando, le están diciendo todo esto y lógicamente una chica de 24 años lo primero que le dice, usted está loco, ¿dónde sacó plata para eso? claro. Y entonces se quedaron pensando un rato, así se miraron. Caca, dijo uno. Y de pronto les da un ataque de risa, pero así, mira, se rieron tanto, tanto. Ay, señor, mira, uno se echó para atrás para reírse. Entonces me dijeron, no, no hemos comido caca. Bueno, le dije, entonces ustedes están tontos, porque yo no tengo cómo viajar. Y entonces me dijeron, no, tú no te preocupes de eso. Nosotros vamos a arreglar todo eso. Ah, bueno, le dije yo, si ustedes pagan, ni un problema. Sí, yo viajo a todas partes. Entonces me dijeron, mira, pero hay más cosas que tenemos que revelarte. Yo le dije, espérate un poquito, ¿quién es Juan? Ah, sí, me dijeron ellos, Juan, sí, nosotros lo conocemos, por supuesto, es el apóstol Juan. Ah, le dije yo, qué bien. Bueno, le dije, él fue el de los dibujos. Entonces yo le dije, espérense un poquito, y mis amigas, ¿por qué no están acá? Ah, me dijeron, es que a una de ellas la fueron a ver a su casa y la otra no te puede ver. ¿Cómo que no me puede ver? Le dije yo, no, porque como tú has hecho tanto tai chi, tu frecuencia ha aumentado mucho y nosotros bajamos la nuestra. Podríamos decir que estamos en un punto intermedio de encuentro. Ya eso yo no lo entendí mucho, después comprendí Claro, que se refería como a dimensiones o realmente que yo le dije, pero yo no toqué una puerta ni nada para llegar acá, no, a mí no me ha pasado nada raro, ni un timbre. claro. Y ellos no quisieron explicarme mucho más allá. Entonces me dicen, mira, hay más información que te tenemos que entregar, siempre y cuando tú estés dispuesta. Yo dije, por supuesto. Para eso, nosotros te invitamos a que nos volvamos a reunir mañana a las 12 del día en este mismo lugar. Y yo me quedé pensando y dije, a ver, bueno, evidentemente mi agenda no estaba ocupada, así que podía hacerlo. Claro. Pero les dije, mira, yo voy a venir, pero no voy a venir porque les crea todo lo que me están diciendo. Yo voy a venir porque yo tengo que saber lo que me está ocurriendo. Quiero saber Claro. si me estoy volviendo loca, quiero saber qué significa esto que me está pasando, porque es muy inusual, es muy extraño y esa es la razón por la que voy a venir. Así que no les creo todo lo que me están contando, le dije, pero me voy a juntar de nuevo con ustedes. Ya yo estaba envalentonada. Claro, claro. Entonces, y esa era realmente la razón por la cual yo accedí, no porque yo sintiera que me estuvieran diciendo la verdad, ¿entiendes? Sino porque yo Claro. quería saber hasta dónde llegaba el hoyo del conejo. Oye, lo mismo que puede estar sucediendo en este momento con personas que están escuchando esta historia. Lo Claro, mismo, habrá personas que están preguntando, yo no puedo creer esto. Pues lo mismo le sucedía a Marilena sentada en un parque de Buenos Aires, hablando con personas que le estaban diciendo que no eran de este mundo, que traían un mensaje y que se encontraran al día siguiente nuevamente para conversar. claro. Para mí era sumamente desconcertante. Tenía miedo también, seguía teniendo miedo. Lo que pasa es que había logrado conversar con ellos. Me di cuenta que eran amables, que eran gentiles, Sí, eh, que no había nada que que temer. por lo menos en ese momento no. El menor de ellos era muy simpático, el más joven, y me fue a dejar al departamento, conversamos un poco más, me dejó en la calle y yo le dije, espérame un poco porque te voy a dar un papel con el teléfono por si nos descoordinamos mañana. Y le di un papel con el teléfono, qué ridículo. Bueno, pero era lo que yo pensaba en ese momento, Claro, así como, claro, total. Bueno, y como bien, estamos en el momento donde dice que nos vamos a encontrar mañana. ¿Y qué sucede ahí, Marilena? ¿Se encuentran nuevamente? claro que sí, yo llamo a mis amigas, les cuento esto y efectivamente a una la habían ido a visitar y la otra estuvo en la plaza pero no me vio. Entonces ellas llegaron al departamento, esto fue un escándalo, una Wow, cosa tremenda. Yo les dije que iba a ir, ellas me dijeron que no fuera porque estos hombres podían ser tratantes de blancas, me podían llevar alguna cosa extraña. Yo les dije que no, que iba a ir, que yo tenía que saber hasta dónde llegaba esto y que si querían me acompañaban para que los viera. claro.
Y partimos las 3 ese día a las 12, pero en un momento, a mitad del trayecto, yo simplemente dejé de verlas y ellas dejaron de verme a mí, porque al año yo volví a conversar con ellas y eso fue lo que nos pasó, simplemente no nos vimos más. Y yo seguí, pensé que ellas les había dado miedo o habían regresado, o no sé, pero la cosa es que yo seguí para encontrarme con estos hombres. Y mientras los esperaba, pasaron algunas cosas súper extrañas, porque pasó una pareja de abuelitos y me dijeron, ¿se va de viaje? Y yo dije, sí, no sé. Y ellos me dijeron que le vaya muy bien. Pero era como que ellos sabían algo raro que estaba pasando. Entonces yo dije, ¿por qué esta gente me habla? Claro. Y de pronto llega otro señor que yo había conocido antes y me dijo, me dijo que van a venir a buscarte, no vayas, porque estos hombres te llevan a cosas muy peligrosas y tú ya estás perdonada, no hace falta el sacrificio. Y yo le dije, bueno, pero tú, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué llegaste aquí? ¿Cómo llegaste? Entonces me dijo, sí, es que a las 11 yo entro en meditación y algo me dijo que viniera para acá y yo creo que tú te estás exponiendo a un gran peligro. Este señor era un abogado que yo había conocido hacía un mes Sí, antes. Y yo le dije, mira, no sé qué decirte, la verdad no sé qué decirte. Pero me empezó a dar un poco de miedo. Y en eso llegó el más joven de estos dos hombres y me preguntan si yo vengo con este señor. Yo le digo que no, que es un señor que yo conocí hace un mes en una reunión, pero no, yo no lo conozco. Y lo mira así, lo mira con severidad. Y entonces le hace una seña al otro que estaba esperando más retirado y llegan. Y los dos llegan y me dicen, quédate con nosotros, no te apartes del lado nuestro, ¿sí? Porque esta es una zona peligrosa. Y entonces, y recuerda que la única forma de combatir es con los ojos. Los ojos son la ventana del espíritu. Me dicen esto, que es como medio críptico. Y entonces se pone de pie este otro señor y me dice, no vayas. Y yo siento que este otro señor desea impedir una experiencia que yo voy a tener. claro. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ir igual, así que por favor retírate. Y entonces me insulta. Y yo sé que este hombre fue enviado por una fuerza muy oscura a tratar de detener este proceso. Y entonces estos hombres hacen un gesto extraño, y este otro salió, pero arrancando, disparado. Y yo les dije, ¿qué está pasando? Porque empezaron a pasar cosas extrañas. Y entonces ellos me dijeron, tranquila, me dijeron, vamos a un café a conversar. Y llegamos al café que en ese tiempo se llamaba Petit Café, que estaba en la esquina. Y entonces yo me tomé un café y estaba muy nerviosa, me dijeron que estuviera tranquila, que ellos me iban a dar una información que era relevante, pero que había una oposición para esto, que ellos lo iban a ver, que yo no me preocupara. Y entonces yo empecé a sentir que estaba en medio de dos fuerzas, una fuerza que quería impedir este encuentro y otra fuerza que protegía este encuentro. Claro, total. Y entonces después que ellos hablaron un rato en su idioma raro, me dijeron nos vamos a ir de acá. Y nos desplazamos hacia la estación de retiro del trenes que estaba frente a la plaza y que en ese tiempo tenía un café muy grande. No sé si hoy día lo tiene también, me parece que sí. Y llegamos allí, entonces me dijeron, mira, siéntate aquí, teníamos la pared en la espalda, la ventana al lado izquierdo, siéntate aquí, no te muevas del lado de nosotros, todo lo que vas a ver a partir de ahora tiene un sentido y es lo que vamos a conversar. Y entonces yo me quedé allí un poco asustada, me dijeron, vamos a pedir almuerzo, ¿sí? Porque no puedes estar con el estómago vacío. Y pidieron pollo con arroz. Entonces eso fue lo que yo comí, pollo con arroz, creo que me tomé una Coca-Cola, entre medio de todo esto, y de pronto la gente empieza a salir y empieza a entrar una gente muy extraña al lugar. Algunos
con apariencia de mendigos, me acuerdo súper bien. Y me dijeron ellos, todo lo que tú vas a observar a partir de ahora tiene un sentido. Nosotros te vamos a preguntar qué significa esto para ti. Entonces entra un señor como un ejecutivo, rápido se toma un café, se va rápido. Entonces ellos me dicen, ¿qué significa esto? Y yo les dije, puede ser la forma en que estamos viviendo los seres humanos, tan rápida, que no nos enteramos de nada. Entonces ellos me dicen, muy bien. Y empiezan entonces a hacerme una serie de preguntas y yo me doy cuenta que no es una información lo que me tienen que entregar, sino que es algo que ellos están esperando que yo tome conciencia. Yo tenía que ser la primera en tomar conciencia antes de salir a ver cómo estaba la conciencia de otros. Tenía que partir por casa. Me doy cuenta de esto. Y entonces ellos comienzan a hacer una serie de reflexiones conmigo, reflexiones internas muy duras. Y entonces me doy cuenta que ellos conocen mi vida al revés y al derecho, desde que yo había nacido. Y empiezan ellos a hacerme una reflexión acerca de cada acto de transgresión que yo había hecho en esta vida y en otras vidas hacia otras personas. Y ese proceso, Cristian, tomó 12 horas, 12 eternas horas, donde yo vi desfilar mi vida. Espérame un segundo. Mira, a mí me cuesta mucho contar esta historia, porque me cuesta recordar el mal que yo había hecho y el dolor que había provocado. Entonces aprovecho yo de agradecer a estos hombres donde quiera que estén por habérmelo hecho ver. Espérame un segundo. Tranquilo. Un segundo. Wow, todas las personas que estamos aquí conectadas y yo el primero, completamente viviendo un momento muy especial, indudablemente un momento muy especial. Y de paso le comparto, Marilena, no es casual, aquí hay la mano divina que nos está acompañando también hoy. Hoy tenemos el mayor número en la historia del canal de personas conectadas, escuchando su historia en vivo. Y no me cabe la menor duda que este mensaje va a llegar a millones de personas. Somos más de 2.100 personas que estamos conectadas en este momento. Nunca había pasado una barrera como esta. Y si está pasando, aquí hay una mano divina que nos está acompañando, que saben que es tan importante conocer su historia. Y gracias por compartirla. Pasa toda la película de la vida, empieza a darse cuenta todo lo que había sucedido en esta vida y en otras vidas. 12 horas, Marilena, dura 12 en ese horas. momento. 12 horas. 12 horas muy duras, ¿sí? Y donde ellos, siempre con la misma gentileza, pero Con mucho amor con mucho también. amor, y con gran sabiduría fueron conduciéndome a través de este proceso, que fue un proceso interno extremadamente fuerte para mí. Yo nunca pensé que eso era lo que ellos tenían que revelarme. Yo creí que ellos me iban a dar algún tipo de información, pero la información realmente era lo que yo tenía dentro. Yo pude ver toda mi oscuridad y la vi, yo creo que aumentada y corregida. Sentí mucho dolor, sentí mucha pena, sentí mucho arrepentimiento también. Y sentí que lo que estaba pasando en ese momento, que aunque no lo podía entender, era correcto. Era correcto. Y que lo que estaba entendiendo es que nada se puede ocultar en el universo. Que no hay nada que podamos ocultar. Y que nosotros no solo somos luz, también tenemos oscuridad.
por lo que sea, por ignorancia, Sí, ¿no es por cierto? el Por ego, la vanidad, la la soberbia. vanidad, por, por la forma en que llegamos a esta tierra con todo tan velado y bueno, la cosa es que esas horas se me hicieron muy eternas. De hecho, en un momento yo pensé que me había muerto y dije, me vine al infierno por mala. Claro, Tuve esa reflexión, ¿no? Y cuando ellos vieron que yo estaba en ese estado, en esa tensión y en ese tremendo estrés que me causaba este proceso, de pronto me empezaron a hacer preguntas acerca de Jesús. Y yo no sé qué fue lo que pasó, no sé si fue el estrés, la tensión, pero yo empecé a recordar una vida sin saber que existía la reencarnación. Por lo tanto, yo tampoco estaba entendiendo por qué recordaba algo. claro. Y ese algo era la vida de Jesús, de la cual yo de alguna manera, sin ser alguien connotado ni conocido, sino como una estudiante muy sencilla, fui testigo. Y recordé algunas cosas y como que a Jesús le gustaba untar el pan en el aceite de oliva y que comía cornflakes porque le gustaba la leche con frutos secos. Y entonces empiezo a tener estas escenas con tanta claridad en mi mente y, y les digo que yo lo recuerdo, pero no sé por qué lo recuerdo. Recuerdo sus ojos, recuerdo su sonrisa, recuerdo cómo bailaba, junto, porque era costumbre de los hebreos bailar. Y les dije, no sé por qué yo recuerdo esto, no sé. Y perdón. Entonces ellos eh, me dijeron que qué sentía y yo les dije que sentía que todo lo que ellos me decían me lo tenía muy merecido. Y un momento ya casi cercano a estas 12 horas, hice lo único que hay que hacer y que no se me había ocurrido en esas 12 horas, Cristian, y yo pedí perdón. Pedí perdón por todas las faltas que había cometido. Tenía la sensación de que yo nunca iba a poder reparar eso y pedí perdón. Y en ese momento ellos se hicieron hacia atrás, agacharon la cabeza y yo vi entrar un ser fabuloso, un ser femenino, pero no era físico, era una luz que ingresó a este lugar y se dirigió al lugar donde estábamos nosotros. Y yo reconocí en esa luz a la Madre de Jesús. Y ella me dice, tú eres Lucía, serás luz en la sombra. Y me muestra la tierra, pone sus manos así y me muestra la tierra. Y veo la tierra iluminarse en sus manos, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, me avisa de este cambio de vibración del planeta, sin palabras, solo dice, este será un mundo mejor. Es todo lo que dice. Pero yo entiendo muchas más cosas en esa pequeña frase. Y dieron las 12 de la noche y yo entendí que la prueba había terminado. Entonces salí, me puse de pie y salí tras esta luz. Y salí a la calle, esa luz desaparece y yo me encuentro al lado del reloj de la Plaza San Martín
mirando el cielo. Sentí un vacío, sentí que algo había salido de mí. Y de pronto, Cristian, yo me llené de una luz. Y en esa luz venía información de todo el universo, de todos los idiomas. Tuve una expansión de conciencia tan gigante y me llené de tanto amor que esta vez pensé que me iba a morir de amor. Y entendía todos los procesos del universo y de los planetas, todo. Y eso debe haber durado unos 30 segundos, creo que, o a un minuto, no sé. Tal vez si hubiera durado más, sí me hubiera muerto. Y de pronto estaban estos dos hombres al lado mío. Y el menor estaba llorando. Me dijo, perdóname, porque incluso para él había sido muy fuerte. Y en ese momento me dicen que tienen que irse. Y yo les dije que sí, que entendía perfectamente lo que habían hecho, que se los agradecía. Me dice el menor de ellos, él es el capitán de la nave. Y en un momento sobre nosotros se dispuso un disco de color dorado que a mí me causó mucha impresión en ese momento y fue una visión muy rápida que se fumó, que me quemó el pelo, que me quemó esta parte de arriba del buzo, que me quemó la cara y desapareció. Y en eso vinieron unos hombres a buscarlos a ellos, unos hombres rubios, me acuerdo súper bien rubios, de pelo corto, parecían militares. Otro dijo por ahí mi nombre. Y entonces me dijeron que este era el momento de despedirnos, que ellos debían irse. Y yo les pregunté si alguna vez los volvería a ver. Y ellos me dijeron que sí, en el futuro los volvería a ver. Que no me preocupara, que yo iba a tener explicaciones de lo que me había ocurrido en el futuro, solo que caminara, que escribiera todo para que no se me olvidara y que volviera a Chile. Y así lo hice. Y eso fue lo que me ocurrió. Y a partir de ahí, naturalmente, mi vida se transformó y fue de allí ya otra historia. No, Así es que te es- agradezco mucho, Cristian. Perdóname, por favor, no, que no, me haya no, yo, emocionado. no, no, todos estamos emocionados. Yo estoy muy emocionado. Y vamos a tener un segundo encuentro, porque en ese segundo encuentro vamos a hablar, Marilena, si usted nos lo permite, porque siento yo que sería muy importante para todos. Vamos a conocer esos mensajes. Hoy hemos vivido, yo siento que he vivido un momento muy especial, supremamente especial, cosa que le agradezco, porque no es fácil, no es sencillo. Pues era usted una niña, 24 años, vive esa experiencia, transcurren tantos años con eso guardado. Me imagino siempre dentro, en ese tiempo tuvo usted la fortuna de escribir todo lo sucedido, porque dice, si lo cuento ahora, pues si en este tiempo de hoy todavía existe, a pesar de que estamos teniendo una apertura maravillosa, todavía existe, estamos cerrados a escuchar, cerrados a creer. Indudablemente, a diferencia de esa época, hoy hay más apertura, pero en esa época era mucho menos. Uf, nada, Contar algo como esto había terminado usted en un psiquiátrico, pero sin porque, duda, sin duda. porque nadie podría creerlo. Mm. Yo estoy plenamente convencido de esa hermosa experiencia, como también estoy plenamente convencido de la gran misión que usted está cumpliendo, plenamente convencido de la fidelidad de todo lo que usted nos ha contado, porque aquí hay cosas supremamente lindas y hay un mensaje maravilloso, ¿no? Tendremos de nuevo aquí con nosotros el regreso del ser más maravilloso de la humanidad, del mundo, del universo, y eso me alegra enormemente. Cristian, quiero, bueno, agradecer tu atención. Quiero decirles también que tengo un regalo para todos Ajá, tus suscriptores y tus amigos. Tiene ya que sé ver cuál es con, el regalo. sí, 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 Maravilloso, lo estuve mirando. tiene que ver con la segunda parte de esta historia, ¿no? Ajá, Y que consiste en un curso espiritual que me dio
la gran maestra Augusta Lagos Vanini, cuando regresé a Chile, y al poco tiempo ya estaba en su casa aprendiendo un curso maravilloso que llegó canalizado a través de una mujer argentina extraordinaria que se llamaba María Angélica Trinchero. Ese curso, junto con algunas personas, hace muy poquito lo digitalizamos completamente. Sí. Es un curso espiritual elevadísimo, se llama La Obra de Cristo. Y quiero que sepan que está disponible de manera gratuita. Es gratis para que las personas lo lean. También nuestra amadísima Roxana Río está haciendo, Sí. lo está haciendo en podcast, en audio. Así es que yo los invito a que lo puedan descargar, que lo En su impriman, que lo página, lean, que lo compartan. marielenasarmiento.com, ¿cierto? .cl, mariaelenasarmiento.cl. Ok. Usted entre, lo primero que va a encontrar allí, la obra de Cristo para descargar, Sarmiento. de manera gratuita, para que se Ok, eduquen. ahí van a tener la Perfecto. manera. Yo entré y lo miré y alcancé a descargar algo para empezar a leerlo, pues es un regalo muy lindo. Tendremos un segundo encuentro, mi querida Marilena, un segundo encuentro para que hablemos de esto precisamente, que se canalizó, para que hablemos más de las experiencias, de los aprendizajes, para que hablemos de todo lo que... Usted es una mensajera. Usted es Bueno, una como mensajera. mensajera regular, porque si me voy a poner a llorar todas las veces, Bienvenida. es No, que, es no hay que nada más lindo que poder uno sentir de nuevo eso que se vivió. Y sí, sobre todo, el llanto también es un agradecimiento, porque a veces uno se pregunta, seguramente usted se habrá preguntado, ¿por qué yo? ¿Por qué sí, a mí? claro. ¿Por qué no mi marido? ¿Por qué no otra persona? Pero ¿por qué a mí? Pues mire lo lindo. Sí, me lo Su pregunté. maestro de Tai Chi vio en usted desde muy temprano y desde antes lo que iba a venir. Sí. Porque la vio, le dijo, ¿por qué se demora tanto en responderme? Le dice una chica con carácter, porque esta es una mujer sonriente, pero con carácter también, a los 24 años. ¿Por qué se demora tanto en contestarme? Y él le responde, porque viene algo maravilloso a través suyo. Y aquí estamos. Y es algo que es realmente, realmente bello. Antes de irnos, Marilena, ¿me acepta la invitación para hacer un segundo encuentro? Claro que sí, por supuesto, sí. Tus amigos y tus auditores tienen la paciencia de volvernos a escuchar, Wow, más que paciencia, el agradecimiento. por Todos, la supuesto. inmensa mayoría de personas están, yo estoy muy conectado con esto, muy conectado con esto. Hoy siento que la mano del universo, mira, mira, hay algo tan curioso como esto, Marilena. Ni siquiera ha habido un pequeño momento de distorsión en la imagen cuando en esto alguna cosa sucede. Hoy la mano divina está puesta sobre esto. Sin duda es Hemos así. tenido más de 2.400 personas conectadas en directo. Personas ¡Oh! que van a compartir esto con todas las familias, con los amigos. Miren esta información. Me gustó muchísimo algo y podemos hablar de eso y compartirnos un poquito más. Sin ser un juzgamiento, Marilena, sin ser nada de eso, usted vive la experiencia que las personas que han tenido encuentros cercanos a la muerte han vivido, y es ver cómo pasa la vida, todo lo que nosotros hemos hecho, que nosotros lo hemos olvidado desde el punto de vista humano, que no lo recordamos, mucho menos no recordamos lo de esta vida, mucho menos lo de las anteriores, pero usted vive un momento de amor, porque eso no es un juzgamiento, eso no es un tribunal de señalamiento. No, usted vive un momento de amor donde logra ver todo lo que había que corregir en su vida. Tiene que haber sido un momento al mismo tiempo de confrontación, también supremamente liberador y sublime para la vida de Marilena hoy. Sí, absolutamente, sin duda. Y en el momento en que yo comencé a cambiar el por qué por el para qué, hizo la tremenda diferencia. Así es que yo, al darle sentido a esta experiencia, me doy cuenta de que esa tremenda reflexión, que fue tan severa pero a la vez tan dulce,
cambió mi vida de una manera que yo jamás pensé que iba a ocurrir. Y agradezco cada día de mi vida la oportunidad que estos hombres me dieron para hacer esa reflexión. Cada día agradezco a Dios por lo que me ocurrió. Y si eso sirve hoy día para que alguien haga esa reflexión interna y se dé cuenta, ¿verdad?, de que es posible cambiar y que es posible transformarnos y que estamos en un constante aprendizaje, entonces significa que mi tarea está hecha. Y me siento honrada y feliz de compartirla contigo y con todas las personas que hoy día nos están escuchando. Maravilloso, mi amiga. La segunda parte será, mejor dicho, será algo realmente bello. Antes de irnos, a todas las personas que están pasando por momentos de duelo en sus familias, que están viviendo esos momentos de confrontación tan fuerte, les quiero decir algo. Estamos celebrando junto a ustedes que hemos pasado una meta, más que meta, como un punto en el canal donde hoy somos más de 300,000 personas a nivel mundial que están conectadas y se han suscrito al canal. Queremos celebrarlo con ustedes. Voy a dictar un taller en este mes de septiembre que se llama Y la vida sigue, donde hablaremos de cómo sanar el dolor, cómo entender el mundo espiritual, cómo vivir ese proceso tanto humanamente como espiritualmente de la mejor manera posible. No lo hago casi, Marilena, porque el tiempo no me da, pero este es un momento especial que lo estamos celebrando. Las personas que se inscriban en el programa van a recibir además un programa gratuito de meditación. Y esto va a ser para toda la familia, tanto el programa que estamos hablando para toda la familia. No es gratuito, tiene un costo, pero es un costo que vale exactamente o muy parecido a lo que cuesta una consulta normal, entonces no es un valor alto. Y estamos obsequiando algo para que ustedes lo puedan disfrutar también y es aprender la meditación. El Tai Chi la llevó a vivir esa experiencia. Otras personas en estado de meditación han vivido experiencias, Claro que sí. no tan impactante, porque esta experiencia suya, mi querida Malerela, es impactante. Para cerrar la idea, quienes estén interesados en participar, ustedes son los primeros en enterarse, escríbanme al WhatsApp, que ustedes ya lo conocen, porque ustedes reciben la inmensa mayoría de las invitaciones a través de este número de WhatsApp o Telegram. Escríbanme y yo les envío la información en el transcurso del día de hoy y el día de mañana. Tan pronto cerremos los cupos, pues por supuesto que ya no promoveremos más esto, pero va a ser algo supremamente lindo y también les digo con el corazón, va a ser de los últimos talleres que presenciales yo voy a compartir, porque aquí hay unos cambios que vamos a hacer pretendiendo ser mucho más efectivos y acompañarlos a todos ustedes de mejor manera en el proceso. Marilena, muchísimas gracias, mi amiga. Muchas gracias a ti, Muchas muchas gracias. gracias a ti. De verdad, No, siento en este momento un amor inmenso, inmensamente grande, y espero que cada uno de ustedes en su corazón también lo haya sentido, porque eso es el retorno de Cristo a la tierra. maravilloso. Pues yo lo estoy sintiendo y me corre por todo el cuerpo. Estoy viviendo ese momento lindo. No queda más que decirle gracias. Viene una segunda parte, les estaré avisando a todos ustedes. Quienes quieran recibir las invitaciones a ese mismo número, escriben yo quiero estar atento de todo lo que pasa en el canal. Les vamos a enviar como siempre lo hacemos con tiempo suficiente para que ustedes se conecten con nosotros. Mi querida Marilena, Dios le bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Gracias a No ti. puedo decirlo de otra manera. Gracias, gracias, gracias por todo, esa experiencia linda, por atreverse a contarla, porque yo sé que no es fácil. No, Yo sé que no es no. fácil cuando uno se atreve a esto. Hay gente que no falta quién, pero está loca, pero no sé cuándo, pero cada uno dijéralo como quiera. Si no ha llegado su momento para entenderlo, está bien. Lo que yo sí he aprendido, y se los comparto a ustedes, es que el respeto hay que aprenderlo. Así nosotros, nuestro cerebro, no nos alcance a permitir comprender lo que hoy estamos escuchando. Ese respeto hay que tenerlo por todo el mundo, por todas las diferencias. Que esta persona piensa que sí, que no, respeto. Respeto siempre y esa es una manera muy linda de comunicarnos en amor unos con otros. A todos ustedes, muchísimas gracias. Compartan esto. Este mensaje debe llegar a millones de personas y ustedes son esa gran familia que se encargan de esta hermosa labor de
compartir esto con familiares y amigos. Mil gracias a todos. Como siempre les digo, cada día les digo, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Muchas gracias por habernos acompañado.